Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer la socialización número 2 del corte 3 de las aplicaciones de las integrales tanto dobles como triples en masa y centro de masa. Los integrantes son mi persona, Adriana de la Cruz. Y mi persona, Luis Kenan Meneses. Y vamos a iniciar presentando los conceptos de definición de masa y centro de masa en objetos bidimensionales. Entonces, nos dice que la masa, si la densidad de x, y es la densidad de un objeto que ocupa una región rectangular, la integral de la densidad sobre la región rectangular nos proporciona la masa del objeto, m igual a la integral doble de la región rectangular de la densidad. Entonces, para los primeros momentos y centro de masa nos dice que para un objeto bidimensional como una placa plana y delgada, calculamos los primeros momentos con respecto a los ejes coordenados. Entonces, de esta forma, el primer momento con respecto al eje es la integral doble sobre la región rectangular de la distancia al eje multiplicada por la densidad. Entonces, esto quiere decir pues que resumimos que my es igual a la integral doble de la densidad, pero aquí ya sería multiplicado por x o por y de acuerdo al momento que analicemos. Y el centro de masa se obtiene a partir de los primeros momentos. Entonces, por ejemplo, la coordenada x del centro de masa sería igual a my o mx sobre m. Aquí tendríamos las fórmulas a utilizar, que sería la de masa, la de los primeros momentos tanto en y como en x, y la de centro de masa también tanto en x como en y. Tendríamos el problema 1 de masa y centro de masa de laca de dos dimensiones. Entonces el problema 1 nos dice: calcule el centro de masa con respecto al eje y de una placa rectangular delgada cortada en el primer cuadrante por las rectas x igual a 6 y x igual a 1 si la densidad x, y es igual a x más y más 1. Entonces, para empezar a solucionar el problema, aplicaríamos la fórmula de masa, que es la integral doble de la densidad. Entonces, ya empezamos solucionando, analizando la región rectangular. Entonces, aquí tenemos las rectas y igual a 1 y x igual a 6. Entonces, como vemos, que acotan, nos forman un rectángulo. Entonces analizaríamos los intervalos de las integrales, que sería con respecto a x, que sería del intervalo de 0 a 6, y con respecto a y, que sería analizar las funciones que van de abajo hacia arriba. Entonces los intervalos nos quedarían, entonces sería de abajo, que sería y igual a 0, que iría hasta arriba, que sería y igual a 1. Entonces nos quedaría que los intervalos en x sería de 0 igual a 6 y en y de 0 igual a 1. Entonces ya empezamos a encontrar la masa, que sería igual a la integral doble por la densidad de y de x. Entonces empezamos reemplazando los valores de las integrales definidas, que sería la integral externa de x, que iría de 0 hasta 6, y la integral interna, que sería de las funciones de y igual a 0 hacia arriba, que sería de y igual a 1. Y esto reemplazando la densidad, que sería x más y más 1. Entonces ya para poder solucionar las integrales, nos quedaría que es igual la integral de 0 a 6 y de la integral de 0 hasta 1 de la densidad, que sería x más y más 1 de y de x. Empezaríamos solucionando la integral interna, que sería con respecto a y. Entonces nos quedaría la integral de 0 hasta 6 de, como integramos con respecto a y, nos quedaría x por y más y al cuadrado sobre 2 más y evaluada de 0 a 1. Aplicaríamos el teorema fundamental del cálculo y reemplazaríamos los valores en y, porque estamos integrando con respecto a y. Entonces reemplazaríamos los valores final menos el inicial, pero como el valor inicial nos da 0, entonces no, pues nos daría 0. Entonces quedaría x más 1 sobre 2 más 1 de x.
pasaríamos a resolver la integral con respecto a x, que nos quedaría x al cuadrado sobre 2 más 3 medio por x, evaluada de los intervalos de 0 a 6. Entonces, otra vez aplicamos el teorema fundamental del cálculo, reemplazando los valores en donde está x. Entonces, nos quedaría 6 al cuadrado sobre 2 más 3 sobre 2 por 6. Entonces, realizamos las operaciones correspondientes, nos quedaría 18 más 9, que sería igual a 27. Aquí realizaríamos la comprobación en MATLAB y podemos comprobar que efectivamente nos da 27. Luego el segundo paso sería encontrar los primeros momentos, tanto en X como en Y. Entonces empezaríamos encontrando el primer momento en X, que es la misma integral doble, pero pues aquí multiplicado por Y. Entonces nos quedaría mx es igual a la integral de 0 a 6 y de la integral de 0 a 1 de la densidad, pero multiplicado por y. Entonces aquí realizaríamos la distributiva a cada término. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 6 y de la integral de 0 a 1. Y entonces nos quedaría x por y más y al cuadrado más y de x. Otra vez realizaríamos la solución de la integral interna, que es con respecto a y. Entonces nos quedaría que x por y al cuadrado sobre 2 más y al cubo sobre 3 más y al cuadrado sobre 2, hablado de los intervalos de 0 a 1 de x. Aplicamos nuevamente el teorema fundamental del cálculo, reemplazando los valores de 0 a 1, y pues de 0 nos daría 0 todo. Entonces reemplazaríamos los valores de 1 en donde está y. Y nos quedaría 1 medio por x más 1 tercio más 1 medio, todo esto de x. Pasaríamos a resolver la siguiente integral. Y entonces nos quedaría que, como es con respecto a x, nos quedaría 1/4 de x al cuadrado más 1 tercio por x más 1 medio por x, y todo es evaluado de 0 a 6. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que reemplazando los valores en donde está la x, y nos quedaría 1/4 por 6 al cuadrado más 1 tercio por 6 más 1 medio por 6. Realizamos las operaciones correspondientes, en donde nos quedaría 36 sobre 4 más 2 más 3. Entonces, al realizar esas operaciones, llegaríamos a que el resultado es igual a 14. Aquí tenemos la comprobación en MATLAB y efectivamente comprobamos que nos da el mismo resultado, 14. Y pasaríamos a encontrar el segundo momento, que sería en y, que es la misma integral pero multiplicada por x. Nuevamente realizamos la distributiva a cada término y nos quedaría la integral evaluada de 0 hasta 6 de la integral de 0 a 1 por x al cuadrado, x por y, xy, más x por 1, que nos quedaría x. Todo esto de y de x. Realizamos la integral interna, que es con respecto a y. Entonces nos quedaría x al cuadrado por y más x por y al cuadrado sobre 2 más x por y, todo esto evaluado de 0 a 1. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo nuevamente, y como podemos ver, pues 0 nos va a dar 0, entonces reemplazamos solamente los valores de 1 en donde está y. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 1 medio por x más x, todo esto de x. Luego pasaríamos a resolver la siguiente integral y nos quedaría, que es con respecto a x, x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 4 más x al cuadrado sobre 2, todo esto evaluado de 0 a 6. Nuevamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que reemplazar 6 a donde está x, y nos quedaría los valores realizando las operaciones correspondientes: 2/16 abro sobre 3 más 36 sobre 4 más 36 sobre 2. Pues realizamos las operaciones y llegamos al resultado final, que es 99. Aquí tenemos la comprobación en MATLAB y efectivamente también nos da 99. Y como último vamos a resolver los centros de masa para saber las coordenadas de este mismo. Entonces, tanto en x como en y. Entonces, las coordenadas en x nos dice que es el primer momento en y sobre la masa, y reemplazamos los valores, que serían 99 sobre 27, y esto nos daría un valor aproximadamente a 3.66 o 11 tercios.
Y la segunda coordenada en Y, que sería mx sobre m, que sería el momento en x, que sería 14 sobre la masa 27, que sería aproximadamente 0.51. Finalmente aquí podemos ver la gráfica en GeoGebra, que tenemos el centro de masa, y aquí pues las coordenadas 11 tercios y 14/27 en las gráficas de y igual a 1 y x igual a 6 en las rectas. Seguimos con el problema número 2 y vamos con los conceptos, que es lo mismo, definición de masa y centro de masa, pero ahora en objetos tridimensionales. Si la densidad x, y, z es la densidad masa por unidad de volumen de un objeto que ocupa una región D en el espacio, la integral de la densidad sobre D nos proporciona la masa del objeto. Como podemos ver, como ya es un objeto tridimensional, va a ser una integral triple. Los primeros momentos y el centro de masa. El primer momento de una región sólida D con respecto a un plano coordenado se define como la integral triple sobre D de la distancia de un punto x, y, z en D al plano multiplicada por la densidad del sólido en ese punto. Entonces, para analizar, sabemos que la región D al plano multiplicada por la densidad en el sólido en ese punto, vamos a analizar el primer momento con respecto al plano x, y, z, que sería la integral triple, pero ahora multiplicada por la densidad del sólido en ese punto y en ese plano, que sería multiplicada por x, y el centro de masa se obtiene a partir de los primeros momentos. Por ejemplo, la coordenada x del centro de masa es x igual al primer momento en el plano YZ sobre la masa. Estas son las fórmulas a utilizar: la fórmula de la masa, de los tres primeros momentos en los tres planos, en el plano YZ, XZ y XY, y las coordenadas, para poder encontrar las coordenadas del centro de masa. El problema 2 de masa y centro de masa en un sólido tridimensional nos dice: un cubo sólido en el primer octante está acotado por los planos coordenados y los planos x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 1. La densidad del cubo es x más y más z igual a 1. Esta es la gráfica que nos daría, que podemos ver el plano y igual a 1, el plano x igual a 1 y el plano z igual a 1. El primer octante es cuando todos los planos coordenados están positivos, el plano en x, el plano en z, el plano en x es el rojo y el plano en y es el verde. Como ya nos está diciendo, la región acotada de estos planos va a ser un cubo, como el que estaría formado en esta siguiente imagen. Ese sería el plano, como lo dije, la región del primer octante son todos los ejes coordenados positivos, que esa sería la región acotada de la cual tenemos que encontrar el centro de masa. Para proceder a encontrar el centro de masa, empezamos por la masa, que sería que tenemos que encontrar primero la región rectangular, los intervalos de integración. Como sabemos que es un cubo, ya sabemos que un cubo tiene todos sus lados iguales y de todos lados se va a ver, o sea, de cada plano se va a ver la misma figura, que sería un cuadrado, pues cada lado de él va a ser como un cuadrado. Entonces podemos analizar su región rectangular de una sola vista. De lo contrario que si fuera un cilindro, una esfera, que tendríamos que analizar por diferentes planos. Como tenemos aquí, en este primer plano, como quise traer a indicar, en esta parte de aquí, en esta cara del cubo, es el plano x igual a 1, está acotado por el plano x igual a 1. En esta cara sería el plano y igual a 1, la cara morada, y el techo, por así decirlo, del cubo, que sería z igual a 1. Para poder encontrar el primer intervalo, sabemos que en este punto es 0, que sería el inicio de x, a 1. Entonces ya tendríamos el primer intervalo, que sería de 0 menor o igual a x menor o igual a 1, porque ya podemos analizar según la gráfica que inicia en 0 y termina en 1. Vamos a analizar el plano en y. Como podemos ver, inicia en 0 y finaliza en 1.
Entonces ya tenemos los intervalos de integración, que sería de 0 menor o igual a y menor o igual a 1, porque esos son los planos que están acotando el cubo. Sabemos que para poder encontrar los intervalos de integración en z, vamos a analizar la parte de las funciones que va de abajo hacia arriba. Sabemos que abajo sería la parte del suelo, que sería el plano z igual a 0. Bueno, ya sabemos que es el plano z igual a 0. Y terminaría, que sería el inicio, que sería donde inicia en el plano z igual a 0 y finalizaría en el plano z igual a 1. Despejando, sabemos que nos va a quedar 0 y 1, que es el intervalo de integración que tenemos aquí de 0 menor o igual a z menor o igual a 1. Como ya tenemos los intervalos de integración, las regiones rectangulares, vamos a proceder a resolver la masa, encontrar la masa de este objeto. Y vamos a empezar con la fórmula de masa, a reemplazar cada intervalo de integración. Sabemos que los intervalos de y son 0 y 1, de z, z igual a 0 y z igual a 1, pero ya los colocamos como 0 y 1, y x también sería 0 y 1. Vamos a proceder a resolver la integral interna, que es con respecto a y, que nos quedaría la siguiente: x por y más y al cuadrado sobre 2 más y por z más y en el intervalo de 0 a 1. Por el teorema fundamental del cálculo, resolvemos final menos inicial. Sabemos que el inicial es 0, o sea, no nos daría ningún valor numérico, ningún valor, y el 1 sí nos va a dar algo. Entonces procedemos a evaluar en 1, como podemos ver en esta imagen, en esta parte, y nos daría como resultado, reemplazando donde está y, porque integramos con respecto a y, nos quedaría x más 1 medio más z más 1. Estos serían valores numéricos que los podemos operar y la solución nos quedaría x más z más 3 medios. Procedemos a resolver la siguiente integral, que es con respecto a z. Integramos con respecto a z y nos quedaría x por z más z al cuadrado sobre 2 más 3 medios por z en el intervalo de 0 a 1. Volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo y reemplazamos, como integramos con respecto a z, reemplazamos donde esté z. Como miramos aquí, reemplazamos donde está z y el valor final que nos da es x más 1 medio más 3 medios. Operamos estos dos términos y nos quedaría x en la masa igual a la integral de 0 a 1 de x más 2 de x. Resolvemos la última integral para poder encontrar el valor de la masa, que sería x al cuadrado sobre 2 más 2x en el intervalo de 0 a 1. Reemplazamos los intervalos por el teorema fundamental del cálculo nuevamente. Donde está x reemplazamos y el valor final de la masa nos dice que la masa sería igual a 5 medios. Como podemos comprobar aquí, realizamos la comprobación en MATLAB y nos quedaría, como podemos ver, 5 medios. Ya teniendo la masa, procedemos a calcular los primeros momentos con respecto a los planos coordenados. Tenemos que los planos coordenados van de YZ, XZ y XY. Empezamos con el momento en el plano YZ. Como sabemos, es la integral triple, es la misma integral con los mismos intervalos y el mismo orden de integración, pero ahora va multiplicada por X. Entonces reemplazamos todo lo que sabemos, los intervalos de integración, el orden de integración de Y, de Z y de X, y la densidad, pero ahora va multiplicada por x. Hacemos distributiva, que nos quedaría x al cuadrado más x por y más x por z más x. Procedemos a hacer la primera integral con respecto a y, que nos quedaría x al cuadrado por y más x por y al cuadrado sobre 2 más x por y por z más x por y en el intervalo de 0 a 1. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, reemplazamos final menos inicial, reemplazamos como derivan e integramos con respecto a y, reemplazamos los valores en y nos quedaría, reemplazando los valores, que nos quedaría x al cuadrado más x por 1 medio más x por z más x.
realizamos la siguiente integral con respecto a z, que nos quedaría x al cuadrado por z más 1/2 de x por z más x por z al cuadrado sobre 2 más x por z en el intervalo de 0 a 1. Volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Reemplazamos como integramos con respecto a z, reemplazamos los valores donde esté z y nos quedaría la integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 1/2 de x más 1/2 de x más x. Sabemos que esos son términos semejantes y los podemos sumar y nos quedaría el momento en yz igual a la integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 2x de x. Realizamos la última integral con respecto a x, que nos quedaría x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2, pero como el 2 estaría multiplicando y dividiendo, se nos van a cancelar. Entonces nos quedan en el intervalo de 0 a 1, reemplazamos final menos inicial y nos quedaría, reemplazando donde está x, el valor final nos quedaría en el momento en YZ, en el plano YZ, que sería igual a 4/3. Comprobamos en MATLAB y podemos ver que sí nos da 4/3. Procedemos al momento en el plano XZ, lo mismo, la misma integral, el mismo intervalo de integración, el mismo orden de integración, sino que ahora iría multiplicado por y. Como podemos ver, reemplazamos los intervalos de integración, el orden de integración que tenemos de y, de z y de x. Ahora multiplicado, reemplazamos la densidad, pero multiplicada por y. Hacemos distributiva y nos quedaría igual a y al cuadrado más x por y más y por z más x. Y procedemos a realizar la primera integral, la interna, que es con respecto a y nos quedaría y al cubo sobre 3 más x por y al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 por z más y al cuadrado sobre 2 evaluada en el intervalo de 0 a 1. Resolvemos este intervalo por el teorema fundamental del cálculo. Reemplazamos, como derivamos integramos con respecto a y, reemplazamos donde esté y podemos ver que el resultado nos da 1/3 más x por 1/2 más 1/2 por z más 1/2. 1/3 y 1/2, como son valores numéricos, los podemos sumar y la integral nos quedaría x por 1/2 más 1/2 por z más 5/6. Hacemos la siguiente integral, que sería con respecto a z, y nos quedaría 1/2 de x por z más z al cuadrado sobre 4. Sabemos que la integral de z es z al cuadrado sobre 2, pero como tenemos un 2 dividiendo, estos dos quedarían abajo y se multiplicarían, nos daría 2 por 2, 4, más 5/6 por z, en el intervalo de 0 a 1. Aplicamos nuevamente el teorema fundamental del cálculo, reemplazamos, como integramos con respecto a z, reemplazamos donde está z, y el valor nos daría 1/2 de x más 1/4 más 5/6. Estos dos términos los podemos sumar y el resultado final nos quedaría la integral de 0 a 1 de 1/2 de x más 13 sobre 12avos de x. Resolvemos la última integral con respecto a x, que nos quedaría x al cuadrado sobre 4 más 13 sobre 12avos por x en el intervalo de 0 a 1. Volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo y reemplazamos los valores en donde esté x. Y el valor final, aquí reemplazamos donde está x, y el valor final nos daría que el momento en el plano XZ nos va a quedar igual a 4/3. Comprobamos en MATLAB y sí, nos da 4/3. Y vamos por el momento en el plano XY. Como había dicho anteriormente, es la misma integral, pero en este caso la densidad va multiplicada por z. Reemplazamos todo como ya lo conocemos y tenemos que multiplicar a todo, hacer distributiva, todo multiplicado por z. Nos quedaría el primer término, x por z más y por z más z al cuadrado más z. Como ya tenemos esto, podemos resolver la primera integral con respecto a y
y la primera integral con respecto a y nos quedaría x por y por z más y al cuadrado sobre 2 por z más y por z al cuadrado más y por z en el intervalo de 0 a 1. Nuevamente aplicamos el teorema de fundamental del cálculo para reemplazar los valores. Como integramos con respecto a y, reemplazamos los valores donde está y, como lo podemos dar cuenta. Y el resultado final sería x por z más 1/2 de z más z al cuadrado más z. Esto tiene términos semejantes, podemos hacer la suma, que nos quedaría mxy igual a la integral doble de 0 a 1 de xz más 3/2 de z más z al cuadrado de z de x. Resolvemos la siguiente integral, que sería con respecto a z, y nos quedaría z al cuadrado sobre 2 por x más 3 por z al cuadrado sobre 4 más z al cubo sobre 3. Ya sabemos por qué queda sobre 4, porque es z al cuadrado sobre 2, y nos quedaría multiplicando 2 por 2, 4. En el mismo intervalo de 0 a 1, nuevamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo para resolver esta integral definida. Como integramos con respecto a z, nuevamente reemplazamos donde está z, como podemos ver en este término. Y el resultado final sería 1/2 de x más 3/4 más 1/3. Sabemos términos semejantes, podemos sumar estos dos términos y nos quedaría mxy igual a la integral de 0 a 1 de 1/2 de x más 13 sobre 12 de x. Integramos la última con respecto a x, que nos quedaría x al cuadrado sobre 4 más 13 sobre 12 avos por x en el intervalo de 0 a 1. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo y reemplazamos los valores donde está x, como podemos ver en este término, y el momento en el plano XY nos da igual a 4/3. Como podemos comprobar en MATLAB, 4/3. Podemos concluir que los tres momentos van a ser iguales, el mismo valor, como podemos analizar, va a ser igual a 4/3. Y vamos a proceder a encontrar las coordenadas de centro de masa, las coordenadas en X, en Y y en Z. Ya podemos observar las fórmulas de X, de Y y de Z, y procedemos con el centro de masa en la coordenada X, que sería el momento en el plano YZ sobre la masa, que sabemos que el momento en el plano YZ es 4/3 sobre 5/2. Aplicamos la ley de extremos y medios. 4 por 2 nos daría 8 y 5 por 3 nos daría 15. Extremos irían en el numerador y los medios irían en el denominador. Ya tendríamos la coordenada en X. Procedemos a encontrar la coordenada en Y. El momento en el plano XZ, como había dicho, es el mismo valor, 4/3. Nuevamente extremos medios, y podemos analizar que nos va a dar el mismo valor, 8 sobre 15, y la coordenada en Z, que es el momento en XY sobre la masa, sabemos que tienen los mismos valores y nos va a dar 8 sobre 15. Concluimos que las coordenadas van a ser iguales a 8 sobre 15 y las coordenadas del centro de masa nos quedaría 8 sobre 15 en X, 8 sobre 15 avos en Y y 8 sobre 15 avos en Z. Podemos ver la gráfica de centro de masa. Este sería el punto que nos daría, y eso sería todo. Como conclusiones podemos concluir que para la solución de estos problemas es muy importante el análisis y la interpretación de las gráficas que nos proporcionan cada problema, para poder encontrar las regiones rectangulares y poder resolver de una manera más eficiente los diferentes problemas. Y también tendríamos como conclusión que el dominio de los métodos de solución de las integrales en conjunto con las capacidades de la manipulación de herramientas tales como para comprobaciones MATLAB y graficación como GeoGebra nos permite resolver los problemas de ingeniería de manera más fácil y más eficiente.
Otra conclusión que tenemos es que las integrales dobles y triples nos ayudan a poder solucionar problemas de aplicaciones hacia la ingeniería, como por ejemplo nos permiten calcular las masas y los centros de masa de objetos bidimensionales y tridimensionales en coordenadas cartesianas. Y una última conclusión, pues que finalmente concluimos que las aplicaciones de las integrales hacia la ingeniería aportan muchos conocimientos importantes para nuestra carrera. Las referencias tenemos como las guías realizadas por el docente, el libro guía que tenemos desde el inicio del semestre y 2 videos de YouTube. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias.